Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz Céspedes. Bienvenido y bienvenida a un capítulo más de 15 minutos de cultura, y en esta oportunidad entrevistaremos, a mi juicio, a uno de los historiadores más importantes de nuestro presente, al historiador chileno doctor Sergio Grestoso. Bienvenido, doctor Sergio, a 15 minutos de cultura. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Estimado doctor, entremos en materia. Este domingo 25 de octubre del 2020 ocurrirá un hito inédito en la historia de nuestro país. Doctor, brevemente, ¿cómo llegamos a este momento histórico tan importante para Chile? Este proceso constituyente es un resultado casi directo de la irrupción popular que se produjo en nuestro país a partir de octubre del 2019, de esta verdadera rebelión popular contra el neoliberalismo y contra el sistema de político de democracia tutelada, restringida y de baja intensidad que tenemos desde 1990. El proceso constituyente propiamente tal, normado por el Parlamento, es una respuesta desesperada de la casta política y de sus mandantes, las clases dirigentes, para canalizar, esa era su perspectiva, su intención, por un camino inocuo para el sistema económico y el sistema político, esta energía popular que estaba desatada a lo largo de todo el país. De tal manera de que se cocinó en este famoso acuerdo por la paz social, y su nombre lo dice claramente, este es el primer objetivo de quienes suscribieron este acuerdo el 15 de noviembre, digo, el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, de manera de establecer un proceso constituyente normado estrechamente por el Parlamento, por uno de los poderes constituidos del Estado, que tiene la pretensión de fijarle normas, límites, encasillar al poder constituyente originario, que es el que reside en la ciudadanía, de manera tal de que éste no se pueda expresar libremente. Y me refiero, entre otros aspectos, que quedaron refrendados por la reforma constitucional del 24 de diciembre de 2019, al inalcanzable quórum de los 2/3 y a la prohibición para la convención constitucional o la convención mixta, que resulte del plebiscito del 25 de octubre, de tratar ciertas materias muy sensibles para los grandes intereses nacionales y transnacionales. Me estoy refiriendo a los tratados internacionales de Chile, firmados por Chile, más particularmente a los tratados económicos y de libre comercio. De manera tal de que, si bien este es un proceso constituyente que se abre desde abajo, desde la sociedad civil, desde el mundo popular, desde la rebelión popular, no es menos cierto que la forma y los contenidos que se han plasmado en la reforma constitucional de diciembre del 2019 y en otras reformas complementarias posteriores es una maniobra destinada a impedir que esta energía se convierta en un proceso constituyente plenamente democrático que realice transformaciones de fondo. Entonces, podemos concluir brevemente de que este proceso constituyente tiene un doble aspecto. Es, como decía, reitero, el resultado de la presión popular, pero al mismo tiempo en su forma, su contenido y la orientación que pretende dársele, acotada, restringida, de manera tal de que no amenace intereses fundamentales, es una maniobra desde las cúpulas políticas, más particularmente desde las cúpulas parlamentarias. Doctor, por lo general, la propaganda electoral del rechazo promueve que no es necesario cambiar la actual constitución, porque según ellos no soluciona los problemas de la ciudadanía, tales como pensiones, salud, educación y otras esferas sociales. Entonces, desde su mirada, ¿por qué es de vital urgencia cambiar
la actual Constitución como un primer paso fundamental para este nuevo devenir de Chile. Los argumentos de los partidarios del rechazo son falacias muy, muy grotescas, muy evidentes. Si no fuese necesario cambiar la Constitución, las reformas que la ciudadanía pide estarían hechas desde hace mucho tiempo. Llevamos 30 años de aplicación, más de 30 años de esta Carta Constitucional que no garantiza derechos sociales. Y a pesar de que se han realizado decenas de modificaciones, ninguna de estas reivindicaciones fundamentales de la población han sido cumplidas, han sido satisfechas. Esta Constitución es un traje a la medida del modelo neoliberal, porque, reitero, no garantiza derechos sociales. Lo único que garantiza, y hasta la sociedad, es el derecho de propiedad y la libre empresa. Sectores tradicionales, me refiero a salud, educación, previsión, seguridad social, que desde varias décadas hasta mediados de la década de 1970 eran de responsabilidad del Estado, pasaron a ser parte del mercado. Es decir, el Estado se desligó de sus preocupaciones, de sus obligaciones en estas y en otras áreas, podríamos agregar vivienda, por ejemplo, para entregarla a la voracidad de los privados. Esto es el Estado subsidiario, un Estado mínimo que solo asume aquellas tareas o responsabilidades muy básicas, muy mínimas, que al sector privado, por razones de poca rentabilidad, no le interesa tomar para sí. Así tenemos una educación según los estratos o clases sociales, el Estado asegurando en condiciones muy precarias la educación de los más pobres. Lo mismo ocurre en salud y en el plano de la seguridad social. Esta es inexistente en Chile, puesto que el modelo de AFP no es un sistema de seguridad social, sino simplemente uno de seguros privados. Estos y muchos otros aspectos de nuestra vida están determinados por la Constitución actual, puesto que al no establecer la obligación del Estado de asegurar estos derechos y entregarlos al mercado capitalista, en la práctica, el Estado le impide a la población tener niveles dignos de salud, de educación, de pensiones, de vivienda y un sinnúmero de otros derechos sociales que les son negados. Pero de manera más concreta, vamos a poner dos ejemplos: salud y educación. ¿Qué establece la Constitución actual, que es la Constitución del dictador y de Ricardo Lagos, por la reforma del 2005, respecto de educación? Declara la libertad de enseñanza. ¿Y qué significa la libertad de enseñanza? Que los privados pueden emprender, realizar operaciones cuyo fin es el lucro en cualquiera de los niveles educacionales. Y lo que garantiza el Estado es la libertad de enseñanza. Es decir, la posibilidad de que los padres envíen a sus hijos a estudiar en establecimientos educacionales de su elección. Pero esa elección se hace fundamentalmente en función del poder adquisitivo de las familias. A nadie se le prohíbe ingresar a los colegios más caros de Chile o a las universidades más caras, pero la posibilidad concreta dependerá del nivel socioeconómico de las familias. Y algo parecido ocurre en el plano de la salud. La Constitución establece el libre acceso a los servicios de salud sin discriminación, teóricamente, de ningún tipo. ¿Pero qué significa libre acceso? Que las personas pueden, si desean,
ir a las clínicas más caras del país. Pero evidentemente ese libre acceso está determinado porque no es un derecho, sino que es una libertad simplemente por el poder adquisitivo de las personas. Y así sucesivamente. Entonces, la Constitución sí que tiene que ver con los temas concretos que le interesan a las personas, con la salud, con la vivienda, con la educación, con las pensiones, con los derechos que no existen en Chile medioambientales, con los derechos que no están garantizados de pueblos originarios, de minorías sexuales, de mujeres, ni siquiera los derechos laborales de la gran masa trabajadora tampoco lo están de manera efectiva. Porque además de la Constitución hay que considerar todo un entramado jurídico, legal, en torno a la Constitución, y esta es tarea futura para después del cambio constitucional, si este culmina exitosamente, aún si culminara exitosamente, lo que podemos dudar, está el entramado de otras disposiciones, leyes orgánicas constitucionales, leyes ordinarias, decretos, reglamentos, sin considerar las prácticas políticas viciosas que caracterizan nuestro actual sistema. De manera tal de que esa propaganda es absolutamente falaz. Si las cosas fuesen como ellos señalan, los cambios se habrían realizado hace mucho tiempo y no se han hecho, entre otras cosas, porque hemos estado gobernados por un duopolio adscrito al neoliberalismo y porque además la constitución de Pinochet, elaborada por un grupo de confianza del dictador, a cuya cabeza estaba Jaime Guzmán Errázuriz, es una constitución que es irreformable dentro de su propia lógica por el problema de los quórums supramayoritarios que establece para los cambios en las materias que son consideradas como más sensibles. Quórum imposibles de alcanzar y quórum, y esto hay que señalarlo con mucha fuerza, a los cuales nos han atado los responsables de la reforma constitucional que norma el proceso constituyente actual, porque reitero, el futuro organismo constitucional debería, en principio, estar regido por este imposible quórum de 2/3 para las materias más sensibles, más importantes y que afectan los grandes intereses hegemónicos de nuestro país. Doctor, primero que todo, debemos asistir a votar, puesto que es la primera responsabilidad del ciudadano y la ciudadana este domingo 25 de octubre del presente año. Y sabemos muy bien que la historia no es una bola de cristal que nos permite visualizar el futuro, pero sí es una disciplina que nos acerca a interpretaciones posibles. ¿Qué cree que pasará si gana la opción rechazo? ¿Y qué ocurrirá si gana la opción apruebo? Que gane la opción rechazo es el peor de los escenarios posibles, porque eso va a generar una situación, un clima, un sentimiento de frustración muy grande en vastos sectores de la población. Y aunque las protestas sociales van a continuar, van a seguir siendo muy numerosas en todo el país, mucho me temo que en esas circunstancias estas protestas sociales no tengan un norte que las unifique, como es el cambio de la Constitución, y terminen siendo combates de retaguardia que van a ser desarticulados, aplastados mediante la represión y algunas medidas de tipo político, asistenciales, esencialmente demagógicas, que no van a satisfacer los anhelos de la población. Y de esta manera es probable que la anomia política y la descomposición del tejido social y de la cosa política continúe agravándose en los próximos años. Es un escenario muy, muy negativo.
¿Qué ocurrirá si gana el apruebo? Si gana el apruebo, la situación política sigue estando abierta, pero nada fundamental se habrá resuelto, porque, como te decía, las normas de este proceso constituyente oficial son muy tramposas, son engañosas. Al establecer el quórum de los 2/3 para que el organismo constitucional apruebe las mociones que se presenten en su seno, lo que nos están diciendo es que nada va a ser aprobado sin el consentimiento del sector más conservador que componga ese organismo, porque basta 1/3 para bloquear aquellas mociones o propuestas que tienen 2/3 de apoyo. Se requieren 2/3 más 1 para que prospere una moción en el seno del organismo constitucional. O sea, esta es la misma lógica en la que hemos vivido desde 1990. Es la lógica binominal sin sistema electoral binominal, lo que equivale a un eterno empate entre comillas, un empate falso, un empate mentiroso, porque esa no es la realidad social ni política del país, empate entre la minoría conservadora y la mayoría del país que quiere transformaciones reales. Cuando hablo de minoría conservadora, no me refiero solamente a la derecha clásica, la que está en el gobierno actualmente, con Piñera II. También incluyo en ese campo a todos aquellos sectores de la antigua concertación que respecto de los problemas fundamentales no dudan en apoyar las medidas antipopulares y represivas de Piñera. Y lo hemos visto hasta la saciedad durante este gobierno del actual presidente. De manera tal de que eso hace aún más imposible alcanzar el quórum de los 2/3. Lo que también va a generar frustraciones y protestas sociales. Chile entró, y estoy convencido de ello, en un proceso de inestabilidad política a partir de octubre del 2019 y de convulsiones sociales bastante prolongado. No me atrevo a dar una cifra, pero esto hay que calcularlo en términos de varios años a lo menos. Porque reitero, ninguno de los dos escenarios asegura que las transformaciones que requiere la mayoría y que exige aquella gran mayoría que salió a las calles en octubre, noviembre, diciembre y en los meses posteriores del año pasado y comienzos de este año, sean satisfechos a través de este diseño de proceso constituyente. Pero en todo caso, el que gane el apruebo tiene la virtud, a diferencia del rechazo, de mantener una situación abierta donde muchas cosas aún son posibles. Y sería posible realizar los cambios necesarios en caso del triunfo de la opción apruebo, si es que la población mantiene sus movilizaciones, si no se va a la casa como ocurrió a comienzos de los 90. Si mantiene la presión sobre el poder político, sobre los poderes fácticos y sobre los propios convencionales, constitucionales, para que estos hagan lo que el pueblo desea, para que estos hagan las cosas y presenten las mociones y aprueben las mociones que la ciudadanía que los eligió está exigiendo. Más aún, y esta es una propuesta que hemos venido madurando desde el Foro por la Asamblea Constituyente desde hace mucho tiempo, desde el año 2014, estimamos que el funcionamiento con un quórum de 2/3, que es un dique de contención de las demandas de transformación social, económica y política, puede ser superado democráticamente a condición de que una mayoría progresista de este organismo, 50% más 1, declare a la convención libre, soberana e introduzca la figura del plebiscito intermedio, plebiscito ciudadano,
para dirimir todos aquellos puntos en los cuales no hay quórum, no se alcanza el quórum de los 2/3 en el organismo constitucional. De esta manera, no son los constitucionales quienes dirimen aquellos problemas en los cuales no logran ponerse de acuerdo por este quórum tan abultado de 2/3, sino la ciudadanía. Pero la ciudadanía no lo hace en base a un quórum supramayoritario, sino que conforme a la regla democrática común y corriente. Mayoría absoluta, 50% más uno. Solo de esa manera, estimamos, podría superarse este impasse y si juntamos todos los elementos mencionados, continuidad de las movilizaciones sociales, control de los delegados y delegadas constitucionales por parte de sus mandantes, la ciudadanía, las organizaciones sociales, los cabildos, las asambleas territoriales, los sindicatos, las federaciones estudiantiles, los grupos ecologistas, feministas, organizaciones de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Solo de esa manera el proceso constituyente podría tener un desenlace favorable a las aspiraciones de la gran mayoría. Si no ocurren, si no se dan estas condiciones, vamos a tener nueva constitución, qué duda cabe si gana el apruebo. Pero esta constitución no va a ser más que un maquillaje de la continuidad del modelo repudiado por las grandes movilizaciones que se vienen desarrollando en Chile desde el año pasado, y por ende esto va a culminar en una nueva frustración de las esperanzas populares. Doctor, si gana la opción apruebo, y más allá de su proceso de redacción, sea por convención constituyente o por convicción mixta, que es la segunda carta de voto que se van a enfrentar los chilenos y chilenas de este país, desde su perspectiva, a grandes rasgos, ¿qué elementos estructurales deben ser considerados en la redacción de la nueva Constitución? Entre otros, porque tienen que ser varios y muy numerosos, y más que varios, numerosos. En primer lugar, en términos generales, hay que declarar a la República de Chile, al Estado de Chile, como un Estado democrático y de derechos sociales. Eso a muy grandes rasgos. Hay que introducir disposiciones que saquen de manera efectiva y no puramente nominal al Estado del rol meramente subsidiario en el cual la actual Constitución y otras disposiciones legales lo tienen acotado, sometido. Hay que asegurar de que este Estado pueda tener funciones empresariales como las tuvo en el pasado. Porque siempre nos topamos con el mismo problema, los quórums supramayoritarios de la Constitución actual, que le impiden en términos prácticos, no teóricos, al Estado, por ejemplo, constituir una gran empresa del litio, que sea del Estado, de toda la población, porque para eso se requieren quórums supramayoritarios. Hay que asegurar de que el Estado pueda volver a ser un Estado empresarial, pueda estimular el desarrollo económico desde una perspectiva de satisfacción de las necesidades de la población y no del lucro de los privados. El Estado debería declararse como un Estado plurinacional. Hay que terminar con esta ficción de que en Chile vive un solo pueblo, el pueblo de Chile. Eso es una falsedad política e historiográfica. Hay 9, 10, tal vez pueblos originarios o naciones distintas si consideramos a los afrodescendientes, sin tomar en cuenta incluso a los numerosos extranjeros, la mayoría provenientes de países latinoamericanos que habitan este país y que se van a quedar en este país, muchos de ellos. Pero esta declaración de plurinacionalidad del Estado de Chile no puede ser una declaración abstracta, meramente retórica. Tiene que ir acompañado de un régimen de autonomías políticas como demandan los pueblos originarios, o algunos de ellos, como por ejemplo es el caso del pueblo mapuche.
Tiene que, además, la nueva Constitución garantizar el sometimiento absoluto, la obediencia absoluta de las Fuerzas Armadas y Policiales al poder civil. Hay que terminar con esta autonomía de facto de la cual gozan los institutos armados, las instituciones policiales y militares, puesto que eso no es lo propio de un Estado de derecho. Es una herencia de la dictadura que no ha sido aún posible erradicar, porque probablemente algunos actores políticos hegemónicos nunca han tenido realmente la intención de hacerlo. Y así podríamos seguir nombrando otros grandes cambios que hay que introducir y que hay que dejar garantizados en la nueva Constitución. Pero son muchos más. O sea, hay que asegurar también que nuestro sistema político sea efectivamente democrático. Lo que tenemos, lo reitero, es una democracia tutelada, restringida, de baja intensidad, es un sistema pobremente democrático. En la Constitución hay que establecer a lo menos 3 o 4 mecanismos que garanticen efectivamente una democracia que no sea meramente representativa y pobremente representativa como es la actual, sino participativa. Los menciono rápidamente. Iniciativa popular de ley, plebiscito de origen popular o por iniciativa popular, revocación de mandato a medio camino, elecciones complementarias, como se hacía antes, cuando fallecía un parlamentario, alguien electo por la población, no ocurría lo que ocurre ahora. Ahora son las cúpulas políticas de su partido las que designan al sucesor. Hasta 1973 se realizaba una elección complementaria. Era la ciudadanía quien tenía nuevamente la palabra y no el partido o los partidos. Los plebiscitos de iniciativa popular existen en muchos países. La iniciativa popular de ley también, es decir, la posibilidad de que una determinada cantidad de ciudadanos, cantidad determinada por la Constitución o por una ley especial, pueda convocar a un plebiscito, ya sea local, regional o nacional, sobre un tema de interés general y que el resultado de ese plebiscito tenga fuerza de ley, sea vinculante. Si a ti te instalan o te van a instalar una termoeléctrica a pocos kilómetros de tu lugar de residencia, hoy día, aparte de formular algunas peticiones y de tomarte las calles, no tienes un instrumento legal para oponerte. No tienes un mecanismo democrático, pacífico. El plebiscito de iniciativa ciudadana vinculante es esa alternativa. Entonces son muchos los cambios que hay que hacer, tanto en el plano político, en el plano general de la declaración de derechos de los ciudadanos, de la población, como de la autodefinición que el Estado se da para establecer cuáles son sus funciones y prerrogativas. Estimado doctor, 15 minutos de cultura y estamos finalizando nuestro programa. Palabras finales a todos los radios escuchas de este programa. Hay que entender que el 25 de octubre no termina nada. Es un pequeño paso en un proceso muy complejo, muy difícil, lleno de trampas. Van a tratar nuevamente que la gente se vaya a las casas y que su única participación sea votar en la elección de convencionales y luego en el plebiscito de cierre, pero como ya lo hemos explicado, eso es engañoso. No se puede repetir la situación que ocurrió a comienzo de esta transición, cuando la casta política le dijo a la población que volviera tranquilamente a sus ocupaciones normales, que ellos serían los encargados de hacer las transformaciones democráticas.
y de todo tipo, porque eso no fue así ni va a volver a ser así. La gente se tiene que mantener movilizada, informada, tiene que utilizar su juicio crítico, tiene que desarrollar su protagonismo, tiene que fortalecer las organizaciones sociales para que no volvamos a sufrir una decepción 30 años después o 40 años después, como fue La alegría ya viene. Estimado doctor Sergio Grace, académico, historiador y gran difusor de la cultura y de la historia de nuestro país y del mundo, le quiero dar las gracias por asistir a 15 minutos de cultura y a todos los radios escuchas de la gran responsabilidad del actuar frente a este domingo 25 de octubre. Nos vemos, un abrazo, se despide su amigo y profesor e investigador maipucino Francisco Díaz Céspedes. Muchas gracias, un gran abrazo.